Muy bien. Vamos entonces a Daniel capítulo 7. Los que tienen Biblias, ¿tienen Biblias ustedes? Si le pueden conseguir una. ¿Alguna Biblia por ahí? Ahí está, por favor. Ahí le van a traer una Biblia. Francisca, te agradezco tu gentileza. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Ustedes van a ver esta noche lo importante que es primero entender al Dios de la historia. El Dios de la historia es un Dios fidedigno. ¿Se han dado cuenta ustedes? Es un Dios que dice una cosa, ¿se cumple o no se cumple? Se cumple. Entonces, si tenemos esa fe y esa confianza en ese Dios, todo lo que viene de aquí en adelante está dentro de ese marco de confianza de Dios. Muy bien. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Hasta aquí nosotros vimos que era otro personaje el que soñaba. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor. Después, ¿en qué otra ocasión vimos que Nabucodonosor soñó en dos oportunidades? ¿Recuerdan? La estatua y cuando el árbol que representaba a él y que fue cortado, ¿recuerdan? ¿No? Y ahora es Daniel el que sueña. Es el Hijo de Dios. Y no solamente sueños, sino que se aclara y dice visiones. Aquí entramos a un Dios, entramos a entender a un Dios que envía, ¿qué cosa? Visiones. Y hermanos, cuando decimos visiones, yo quiero desde ya decirte que Dios te puede dar una visión a ti también. La visión de saber el tiempo en que estás viviendo, ¿sí o no? La visión de saber cómo puedes estar preparado para cuando venga el Señor Jesús. La visión de entender los últimos movimientos escatológicos de la historia de este mundo. La visión de saber lo que tienes que hacer para no equivocarte. La visión de entender todos los misterios de la palabra de Dios para honra y gloria de su nombre. Y no debemos tener miedo en decirle: Señor, abre mis ojos, yo quiero ver, quiero entender qué es lo que está pasando. Y Dios es un Dios que está dispuesto a dar esa visión a sus hijos. Y yo quiero decirte algo más. Los hijos de Dios tienen que tener una vida con visión, pero no con visión en este mundo, sino con visión en el mundo venidero. Y es tan importante la visión que Dios te da, que conforme a tu visión te será dado. En una oportunidad, Abraham y Lot estaban en discusión por tierras, porque sus ganados aumentaban, su familia aumentaba y los cuidadores de los ganados empezaron a pelear por la tierra. Y entonces Dios le dice a Abraham que es tiempo de separarse entre Lot y Abraham. Y entonces Abraham, un hombre de Dios, un hombre de fe, le dice a su hijo, le cede el privilegio de elegir el lugar donde él quiera irse. A él le correspondía por la edad, por la experiencia, pero Abraham le dice: elige tú a su sobrino. A su sobrino, era el tío. Bueno, y entonces Lot elige hacia Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? No sé por qué será que los moles tienen mucha atracción. ¿Entendieron lo que quise decir o no? ¿Ah? Es que en Sodoma y Gomorra estaban los moles, estaba el consumismo, estaba la pujante economía. Y Abraham decidió alejarse de esas ciudades. Y miren lo que Dios le dice a Abraham. Dios le dice a Abraham: todo lo que tus ojos ven, te lo voy a dar. Y esa promesa es también para nosotros. Eso es visión, hermanos. Lo que tus ojos no ven, Dios no te lo va a dar. Obviamente estamos hablando de los ojos de la fe.
Hay un efecto poderoso en la visión que Dios quiere darte. Por eso tienes que pedirle a Dios, Señor, dame visión clara de las cosas. Si tu visión alcanza la vida eterna, alcanza la ciudad santa, Dios te lo va a dar. Pero si tu visión llega hasta la puerta nada más, Dios no vas a entrar. ¿Estoy siendo claro con lo que estoy diciendo? Lo importante es la visión. ¿Tú ya te ves en el cielo, hermano? ¿O no? ¿O no te da tu visión para llegar hasta eso? No, pastor, no, todavía no. Me falta hacer mucho mérito todavía. Si estás diciendo, estás pensando así, estás equivocado. Vuelvo a preguntarte, ¿tu visión te permite entrar a la ciudad santa? Porque Dios también te dice, todo lo que ves, te lo voy a dar. Pero si tú toda la vida dices, no, el cielo es tan lejos, tan lejano, no me veo allá, no vas a entrar. Porque tu visión fue muy miope, muy corta. Por eso es que Dios tiene que darnos esa visión. Estoy haciendo un paréntesis. En otra oportunidad, Abraham no tenía hijos, ¿recuerdan? Sí, está en Génesis. Claro. Así es. Muy bien. Muy bien. Ahí tienen otro ejemplo. Señor, me cambiaste el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. Te estás burlando de mí y no me das un hijo. Y me llamas padre de multitudes. Pero ya Dios estaba queriendo cambiar, ¿qué cosa? La mentalidad, cambiar el chip de la mente de Abraham, decirle, no, Abraham, tú tienes que tener visión. Y un día lo saca y le dice, intenta contar las estrellas. Pon tus ojos en las estrellas, ¿las puedes contar? No, Señor, así será tu descendencia. Eso se llama visión. Visión. Los hijos de este tiempo tienen que ser hijos que tengan, ¿qué cosa? Visión, pero no cualquiera, sino aquella que Dios pone en tu mente y en tu corazón. Que es lo mismo que está diciendo acá, que fue Dios quien le puso estas visiones, ¿a quién? A Daniel. Dios trabaja así, hermanos, en la medida que tú se lo permitas. Este mundo no se proyecta en la visión de Dios. Las visiones son totalmente erradas y equivocadas en el tiempo en que estamos viviendo. Bueno, versículo 2 dice, miraba yo en visión de noche y he aquí que de los cuatro vientos, tengo que dirigirla ya, parece. Muy bien, si no me cambia, me lo cambias tú. Por favor, vamos. Miren la visión que tuvo Daniel, cámbialo nomás. Es como para tener una pesadilla, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le muestra? Hermano Pontigo, ¿tiene usted su aparatito? No sé qué pasó, se le cayó una cosa al mío, pero no sé si apenas se ve este. ¿Qué fue lo primero que ve? Vamos a ir identificando, veamos el texto. 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como león, que tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada al suelo y se puso en yestas sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí que la segunda bestia era como un oso, con 3 costillas, dice, en la boca, un animal, una bestia. Las bestias en la profecía significan poderes.
no está en sentido peyorativo. Poderes. En ese tiempo los ejércitos, ¿no es cierto?, en sus escudos ponían, y ustedes ven, todas las ruinas de Babilonia van a encontrar ese león alado que están hasta el día de hoy se puede ver eso, ¿no es cierto? Muy bien. La tercera bestia dice, versículo 6, he aquí la otra semejante a un leopardo con 4 alas. Un leopardo, 4 cabezas y 4 alas. Y se está poniendo interesante. Versículo 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. Esta es de pesadilla. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y eran muy diferentes a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Esta, miren qué horrible. Una bestia espantosa y terrible. ¿Qué significan estas 4 bestias? Vamos a dar vuelta a la página en el libro de Daniel y vamos a ir al versículo 17. El mismo Dios que le da esta visión le da la interpretación. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son, ¿qué cosa? 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, vamos uniendo cabos y ahí llegamos a esta conclusión. En el Daniel 2, Babilonia era representada por la cabeza de oro. En Daniel 7 está representado por el león con alas. Es la misma visión. ¿Queda claro? En Daniel 2, la cabeza de oro. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. En Daniel 7, este poder. ¿Por qué? Porque aquí se van a representar algunos aspectos que tienen que ver relacionados con el plan de Dios. Solamente eran poderes políticos. Estos son los poderes que representan o la relación que tiene este poder con el plan de Dios. Ya lo vamos a explicar. En Daniel 2, Medo-Persia estaba representado por los pechos de plata. En Daniel 7 es por el oso. Un oso. En Daniel 2, Grecia es representado por el bronce y en Daniel 7 por un leopardo que tiene 4 alas de inmediato. Alejandro Magno tomó el control del imperio griego, pero a la edad de los 33 años Alejandro Magno en una orgía muere y le suceden 4 generales, por eso tiene 4 cabezas. Eso lo dice la historia y la profecía lo había mencionado así y la historia lo confirmó posteriormente, porque estas cosas Daniel las escribió antes de que acontecieran. En tiempos de Babilonia, Daniel escribió esto por inspiración, ¿qué cosa? Divina. Y llegado el momento, se cumplió tal cual Dios lo había indicado. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Ahora, en Daniel 2, Roma está representado por las piernas de hierro, en Daniel 2. Pero en Daniel 7 está representado por esa bestia espantosa y terrible. Por algo será. Muy bien. Y después vamos a ver, bueno, lo de Europa dividida tiene que ver con los pies, pero eso está en Apocalipsis. Aquí vamos a ver en la otra lección cómo llegamos a ese punto. Volvamos a nuestro capítulo 7 y ahora vamos a descubrir que en tanto en que Dios explica que esas 4 bestias representan a los 4 imperios que habían de aparecer en este mundo, Dios hace un paréntesis en el versículo 8 y nos muestra una escena. Miren lo que dice, algunos detalles.
mientras yo contemplaba los cuernos, ¿qué cuernos? Esos cuernos de la bestia espantosa y terrible. Dice, he aquí que otro cuerno pequeño salía de ellos. Cuerno pequeño. Vamos a identificar al cuerno pequeño esta noche. Y no se espante, aunque sea espantosa y terrible esta bestia. Y delante de ellos fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba, ¿qué cosa? Grandes cosas. Y aquí viene ahora el paréntesis. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Avancemos, por favor. Aquí Dios muestra una escena. No se olviden que toda la historia y la profecía está bajo un contexto, el contexto de juicio. ¿Recuerdan que lo dijimos al principio? Hay que mirarlo con el lente del juicio, de cómo Dios termina la historia y la profecía, cómo Dios termina este sistema de cosas. Y a eso se refiere cuando dice el verso 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y su pelo, su cabeza, como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, y un río de fuego procedía, salía delante de él, millares y millares le servían y millones y millones asistían de él. El juez se sentó y los libros fueron, ¿qué cosa? Escena de juicio. Entonces, poco a poco nos vamos a meter en el tema central de Daniel. Anteriormente ya vimos algunas escenas de juicio en el capítulo 1 y en el capítulo cuando se escribió las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin, escena de juicio. Pero ahora eso nos preparó el terreno para que entendamos el mensaje de juicio por la que todos nosotros tenemos que pasar. Solo aquí está ubicando el momento, el periodo. La escena de juicio no aparece en tiempos de Babilonia, del juicio investigador, tampoco en tiempo de Grecia, tampoco en tiempo de Medo Persia y Grecia, sino que después de la historia de las piernas de hierro de Roma. Ahí la está ubicando. Bueno, versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Entonces ahora nuestra atención va a ir en un cuerno que aparece. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Había también quitado de las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí que las nubes del cielo, veía uno como el Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Cuándo leímos esas palabras parecidas? En Daniel capítulo 2. Recuerdan que la estatua, dice que caía una, ¿qué cosa? Piedra, demolía toda la estatua y en lugar de la estatua quedó, ¿qué cosa? Ese reino que no será, ¿qué cosa? Jamás destruido. Ese es el periodo que está definiendo acá. Es lo mismo de Daniel 2, pero desde otro punto de vista. Y ahora vamos a entrar en el detalle de estas cosas. En realidad la lección 7 llega hasta acá. Pero si ustedes quieren, avanzamos a la lección 8 también. ¿Les parece o no les parece? ¿Está bien? Porque el capítulo 7 está presentado en este material en 2 lecciones. La primera parte es esta, la información de las 4 bestias, etcétera, etcétera. Y la lección 8 identifica el cuerno pequeño. ¿Avanzamos eso? Muy bien, avanzamos entonces.
Versículo 15. Se me turbó el espíritu, dice Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Prestemos atención. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantan en la tierra, ya lo vimos eso. ¿Cuáles son esos reinos? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Perfecto. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. No hay más reinos. Lo mismo de Daniel 2. Después cae la piedra y todos los reinos pasajeros. ¿Recuerdan de las 8 palabras que cambiaron la historia de este mundo? ¿Cuáles eran? No se pegarán el uno con el otro. No hubo un quinto reino. Dios determinó que así tenía que ser y así fue. Y la historia del mundo cambió. Porque si no hubiera cambiado, después de Roma tenía que haber aparecido otro reino. Pero alguien dijo, no, hasta aquí los 4 reinos, porque ahora los hijos de Dios recibirán el reino. Muy bien. Pero a Daniel lo que más le interesa es ese cuerno pequeño. Miren lo que dice acá. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Esa bestia es diferente a los poderes que habían aparecido hasta ese entonces. Vamos a descubrir cuál es la diferencia. Bueno, ese es el periodo del imperio, ¿qué cosa? Romano. Es la Roma pagana, que pronto se transforma en otro tipo de Roma que hace que sea diferente este reino, porque tiene que ver no solo con la parte política, sino que también con la parte religiosa. Es un poder político religioso, ya lo vamos a ver eso. Asimismo, versículo 20, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos, boca y hablaba grandes cosas. Y le parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo de los santos y recibieron ¿qué cosa? El reino. Quiere decir que este poder actuaría hasta el mismo final de la historia de este mundo. ¿Se han fijado ese detalle? Este poder va a actuar hasta el mismo momento en que los santos van a recibir ¿qué cosa? El reino. Imagínense el poder abarcante de este pueblo. Dijo así, versículo 23, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y miren ahora lo que hará este poder que surge, y hablará ¿qué cosa? Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. También lo vamos a ver esta noche eso. Sigamos, por favor. Avancemos. Mientras yo contemplaba, dice, los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Ahora lo leímos. Muy bien, sigamos. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Sigamos. Delante de fuera arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. La próxima.
Ahí están los reyes, o sea, los reinos que surgieron después que el Imperio Romano, la Roma pagana desapareció. En su lugar aparecieron todos estos reyes, ¿no es cierto?, que hoy en día son la Europa que conocemos con los diferentes países, pero nuestra preocupación es que este reino tiene que salir de entre los 10 cuernos, de aquí tiene que salir ese poder que hablará grandes cosas. Sigamos, por favor. Surgiría del Imperio Romano después de su caída, alrededor del año 476. El Imperio Romano cayó en 476, pero iba a ser reemplazado por otro poder. ¿Y qué? Lo vamos a descubrir ahora. ¿Cuál será? El cual será diferente a los primeros. ¿En qué estaba la diferencia? En que los otros poderes eran solo políticos. Este poder es un poder político religioso. Político religioso y que abarca todo el mundo. Interesante. Diferente. Ahora sigamos, por favor. Ahí está. Diverso significa diferente. Era un poder político y al mismo tiempo, ¿qué cosa? Religioso. Hasta este entonces, los poderes habían sido solo políticos. Pero ahora hay un poder que surge en la tierra en esos periodos donde la característica esencial, ¿qué debería hacer este poder? Sigamos. Y hablará, ¿qué cosa? Palabras contra el Altísimo y tratará duramente a los santos del Altísimo. Vamos al versículo 25. Dice, y serán entregados, la última parte, en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es un año profético. Tiempos son 2 años proféticos y la mitad de tiempo es medio año, y eso nos da un total de 1260 días o 1260 años. Este poder estaría en todo su apogeo desde el año 538 hasta el año 1795. Perdón, 1798. Estoy confundiendo con la profecía de 2300 tardes de mañana. Como esta lección es para la próxima, yo solamente estoy anticipando. En la próxima lección vamos a traer todos estos detalles. Esta es la lección número 8, pero ustedes quisieron avanzar un poco más y así aprovechamos de repasar lo que estoy diciendo ahora a grandes rasgos. Vamos a entrar en detalle, vamos a traer ese diagrama, cómo llegamos a 1798. ¿Está bien? Solo estoy avanzando este punto para que ustedes vayan metiéndose en la lección, porque aquí tienen que estudiar algo más. Sigamos. ¿Qué haría este poder? Esto es importante. Y lo voy a mencionar 2 veces o 3 veces porque esto es importante. Este poder se coloca en lugar de ¿quién? De Dios. Se atribuye atributos de Dios. Uno de ellos, la infalibilidad. ¿Ustedes han escuchado alguna vez esa palabra? ¿A quién se aplica esa palabra? A un poder. Estamos entrando entonces a considerar, de la Roma pagana pasamos a la Roma papal. Ese es el poder que surge y que se pone en lugar de ¿quién? De Dios en esta tierra. Es interesante cómo la humanidad no tiene ningún problema en llamarlo Santo Padre, cuando esa es el único título que le pertenece ¿a quién? A Dios. Pero miren cómo a veces entramos, y hasta a veces nosotros lo hemos dicho, pero la Biblia nos está advirtiendo de este poder. ¿Qué más haría? Destruiría a los santos del Altísimo. En el periodo de los 1260 años se produce la persecución de este poder hacia todos aquellos que no reconocen este poder como autoridad
espiritual en esta tierra. Y surge una de las más tenebrosas instituciones que el mundo haya tenido, la Inquisición. De esto vamos a hablar la próxima vez. Estuve en su país, hermano Fabián, en Lima, y alguien me dijo, vaya a ver el Palacio de la Inquisición, y quedé anonadado. Debajo de un templo, de una especie de catedral, hay unos subterráneos donde estaban todos los instrumentos de tortura que la Inquisición usaba contra todos aquellos que no reconocían, ¿qué cosa? Este poder. Bajo la premisa de que había que hacerlos sufrir para que cambien de parecer. Y las personas que murieron en ese lugar fueron hijos de Dios que nunca renunciaron a los principios que Dios había establecido en su palabra. Y en ese periodo de 1260 años, este poder hace cuánto puede para destruir a los hijos de Dios. Porque dice que los vencería a los hijos de Dios, contra los santos, pero solamente por 1260. Y en 1798, ese poder termina el general Berthier en tiempos de la Revolución Francesa, toma preso al Papa y lo lleva al exilio, y ahí termina este poder. Todo eso estaba profetizado. ¿Qué más hacía este poder? Intentaría cambiar, ¿qué cosa? La misma ley de Dios. Ahí está el texto. 25 dice, pensará en cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. ¿Eso fue realidad o no fue realidad? Cambió. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer el catecismo, con todo el respeto que nos merece, pero si ustedes comparan la ley de Dios que está en el catecismo con la palabra de Dios, no tiene nada que ver. El segundo mandamiento desapareció y el último mandamiento lo dividieron en dos. Y el cuarto mandamiento, que habla de la observancia del día sábado, fue reemplazado por otro mandamiento anterior que dice santificar las fiestas. En el fondo se cumplió Daniel capítulo 3, o sea, 7, 25. Cambió los tiempos y la ley. Esto es fuerte. Y miren ustedes cuánta ignorancia hay en el mundo. Hay miles y millones de personas que no saben esto. Cuando dice los tiempos y la ley, al decir los tiempos está hablando que la observancia del día sábado fue cambiada por el día domingo, por este poder. Vale decir que quien guarda el día domingo hoy, o lo hace por ignorancia y no sabe que está siguiendo los dictámenes de este poder antagónico a Dios. Miren la información que Dios nos da en la profecía, hermanos, para advertirnos y para que usted tenga elementos de juicio, porque va a llegar el momento en que usted va a tener que tomar una decisión. O va a guardar los principios establecidos por la palabra de Dios y que nunca fueron cambiados, o va a guardar las normas establecidas por hombres y por este poder de manera específica, y va a guardar el domingo. Entonces, aquel argumento de personas, con todo el respeto que nos merecen, no estamos criticando a nadie, que me dicen a mí, pastor, cualquier día da lo mismo para Dios. No es así. Lo dijimos en la lección anterior. Hoy en día lo santo es profanado y lo profano es santificado. No, para Dios está claro. El día sábado es un día, ¿qué cosa? Santo. Y no tenemos por qué llamarlo de otra manera nosotros, los hijos de Dios. Este poder se atrevió a cambiar ese precepto que viene del mismo jardín del Edén. Hay dos instituciones que Dios estableció en el Edén para el beneficio de todo ser humano. La institución del matrimonio. Y miren la crisis de matrimonio que estamos viviendo hoy en día. Ya no se habla del matrimonio entre un hombre y una mujer. A eso estamos llegando.
Y la otra institución fue el descanso del día sábado, un día en que Dios nos dio como bendición para entrar en una relación estrecha con nuestro Padre. Pero este poder está alterando las cosas a tal punto que ya la gran mayoría de la humanidad no está guardando el día de reposo que debe guardar, sino que está guardando el día, ¿qué cosa? Domingo. Y vamos a descubrir también cómo fue que se trasladó del día sábado al día domingo este cambio. Y hermanos, les anticipo, pero todos estos cambios partieron de una sola actitud. En este periodo de los 1260 días, la palabra de Dios desapareció de la circulación. Y cuando tú le quitas al pueblo la palabra de Dios, cualquier cosa vale. La ignorancia del pueblo de no conocer el así dice el Señor nos ha llevado a hacer cosas indebidas. Y Dios lo primero que hace es poner una Biblia en tu mano para que tú te des cuenta cuál es la voluntad de Dios. Yo me acuerdo cuando era pequeño, estaba en la escuela y yo empecé a asistir a la iglesia adventista y un día le dije a mi profesora que yo no iba a pasar más clases de religión porque eran unos seminaristas los que venían a hacernos clases de religión. Y un día el joven ese me tomó y me dijo, ¿y por qué? Y le dije, porque yo creo en la Biblia. Y él me dijo, estás equivocado, porque la Biblia no la debe leer cualquiera, solamente algunas personas, y ellas te van a explicar lo que significa. Así fue. Pero yo tenía mi Biblia y cuando tú la quieres entender, Dios te puede inspirar a ti y tú la entiendes toda. No necesitas de un hombre para que te la explique. ¿Sí o no? El que le falta sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Pídala a Dios y Dios te va a dar. Hermanos, algo de ese vino muchos de nuestros hermanos están bebiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Están esperando que el pastor estudie para que les explique. Están bebiendo el mismo vino que me hicieron beber en ese tiempo. Usted puede entender la Biblia perfectamente. No dependa de un ser humano, porque el ser humano se puede, ¿qué cosa? Equivocar. No bebamos ese vino, hermanos. Y por muy pastor connotado que sea en la iglesia, no dependa de los seres humanos. Hay una promesa que yo siempre la voy a hacer leer a ustedes en San Juan. En San Juan, por favor. San Juan capítulo 6, versículo 45. Reclame esta promesa para no beber este vino y sea confundido. Porque para que la humanidad acepte todos estos cambios tremendos, no se dieron ni cuenta cuando se nos metió el paganismo en la iglesia cristiana. Pero para eso el enemigo lo primero que hizo es eliminar la escritura. Solo algunos tenían acceso a la lectura de la Biblia. Hasta que después vamos a estudiar también un monje llamado Lutero, un fraile, ¿no es cierto? En un convento encontró en un lugar escondido una Biblia y se puso a leer. Y ahí se produce lo que nosotros llamamos el movimiento protestante. Y el gran beneficio de esos protestantes fue que tradujeron la Biblia a los idiomas y comenzaron ¿a qué? A repartirla, porque si usted quiere dañar a un pueblo, quítale la Biblia y eso es todo. Y ese pueblo tiene pocos días de existencia. ¿Cuál es la promesa que quiero que ustedes la reclamen, hermanos? Son lecciones que debemos aprovechar. Dice, versículo 45, escrito está en los profetas. ¿Qué está escrito? Y serán todos enseñados, ¿por quién? Por el pastor, por el presidente.
Ni siquiera por los profetas. ¿Por quién? Por Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer. Si no está haciendo esto, está bebiendo el vino de Babilonia. Todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿qué cosa? Viene a mí. Así que los miembros de la Iglesia de Fe y Esperanza tienen que ser miembros que han aprendido a ser enseñados por Dios, porque si no van a ser descarriados. Y van a llegar momentos difíciles, hermanos, donde hombres que ustedes no se imaginan van a predicar cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. A menos que tú te hayas familiarizado con la Biblia y tú digas, no, no está escrito de esa manera. Y déjate guiar por el escrito está. ¿Cómo se defendió Jesús de los ataques de Satanás? Escrito está. Pero si no estás familiarizado con el escrito está, cualquier cosa te va a parecer sorprendente, interesante y vas a caer en la trampa de la confusión. Porque el mayor instrumento usado por este poder en este tiempo es la confusión. Babilonia es sinónimo de confusión. Me estoy adelantando ya a la próxima lección. Y si no quieres caer en la confusión, haz como el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sigamos. Bueno, hermanos, hasta aquí. No quiero abusar de su paciencia. Hemos tocado ya la lección 8 también. Vamos a tener un repaso un poquito más de detalle en la próxima lección, el próximo martes, y vamos a entrar ya en la 9 y así sucesivamente para que tú puedas tener este valioso material. Este es el mensaje adventista. Este es el mensaje que Dios nos dice. Es necesario que profetices otra vez. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero primero tienes que conocerlo. Primero tienes que comer este libro y que sea dulce a tu boca. Y entonces Dios te usará como un instrumento poderoso para llevar la luz a muchas personas. Hermanos, el Señor en el Daniel 7 aparece como el que quiere darnos, ¿qué cosa? Visión. Una vida sin visión te lleva a cualquier lado. Una vida con visión es una visión fijada en Cristo Jesús y fijada en la eternidad. El Dios del capítulo 7 de Daniel es un Dios que quiere darte visión en la medida en que tú se lo permitas. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche y que Dios nos ayude a vivir a la altura del conocimiento que nos estamos recibiendo. Hermano, ya dijimos, con esto termino. A Belsasar se le dijo, tú sabías lo que Dios hizo con tu abuelo, con Nabucodonosor, y no te humillaste tu corazón. Dios nos va a pedir cuenta por el conocimiento que nos dio y no pusimos nuestra vida a la altura de ese conocimiento. Y aquí tienes un conocimiento tremendo. Espero que Dios te dé la fuerza para poner tu vida a la altura de este conocimiento. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Vamos a orar en esta noche. Pongámonos de pie. Cuatro también puede ser, correcto. Que subían del mar diferentes. No es iguales, sino eran diferentes. 4, muy bien, están muy atentos a esto. 2, ¿qué representan estos animales que subían del mar? Sistemas financieros, reinos o reyes o reinos, pueblos, ninguna de las actividades. 2, reyes y reinos. ¿Cómo era el primer animal? Un león con 4 alas y 4 cabezas. Un leopardo con alas de águila. Un león con alas de águila. Muy bien, marquemos esa opción. ¿Qué características tenía el segundo animal de Daniel 7:5? Era un animal 4, estamos en el 4. ¿Qué características tenía el segundo animal? Era un animal terrible y espantoso.
Un oso con 3 costillas en la boca. Perfecto. 5. Marque la opción que describe al tercer animal. Un leopardo con 4 alas de ave y 4 cabezas. Muy bien. 6. Descubra la respuesta incorrecta. Atención, incorrecta. ¿Cómo describe Daniel el cuarto animal? Terrible y espantoso. Un animal muy fuerte. Era parecido a los otros animales. Tenía grandes dientes de hierro. La 3. No era para nada parecido a los otros animales. Y la última. ¿Qué promete Dios a su pueblo en medio de las amenazas de las naciones? Que los santos del Altísimo, ¿qué cosa? Recibirán el reino eterno de Dios. Que el anciano de días hará justicia a los santos del Altísimo. El dominio y la majestad serán dadas al pueblo de los santos. Todas las alternativas son correctas. Alabado sea el Señor por esto. Bien, hermanos, hasta aquí dejamos porque en el 8 vamos a repasar nuestro